Listo. La guía, ¿dónde está la guía de ejercicios? Vale, estos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Conceptos fundamentales para todos los estudiantes. Entonces esto sí es que consulten en Google y realicen de estos cuatro ejercicios. Yo creo que eso no tiene mayor complique, entonces no me voy a parar mucho ahí. Investigan, hacen su presentación y bien, ¿listo? Preguntas por la problematizadoras, es lo mismo. Consultar en Google, ya sí, realizan cada uno según el estudiante que tenga, ¿sí? Crear un cuadro comparativo entre la corriente alterna y directa. Ah, ok. Eso es importante quizás explicarlo, eso de corriente alterna y directa. Resulta que hay dos tipos de corriente. Vamos a explicarlo por aquí en el board. Hay corriente alterna que se mueve de manera sinusoidal un periodo positivo, un periodo negativo, un periodo positivo, un periodo negativo. Y corriente directa que es la línea horizontal es mi plano horizontal, o sea, el eje, aquí tengo cero, ¿no? Aquí tengo cero. Y la corriente directa se mueve a través del plano que digamos aquí pueden ser 110 voltios o 110. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? La mayoría de dispositivos funciona con corriente directa, pero a la red, a los tomas, nos llega corriente alterna. ¿Por qué? Eso es una guerra larguísima que hubo entre Tesla y Edison y que uno defendía su corriente alterna y el otro defendía su corriente directa, pero en resumidas cuentas, ¿qué pasa en la actualidad? Que transportar corriente alterna es mucho más barato que la corriente directa. Entonces las instalaciones y toda la generación está hecha en corriente alterna. Y luego si ustedes se fijan en su computador tiene como, le dicen marranito, ¿no? Pero es un transformador de energía que lo que hace es que pasa esa corriente alterna a corriente directa, pasa de 120 voltios que llegan por el toma más o menos a 12 voltios que es lo que funciona un computador. A 12 voltios de corriente directa. Y esto llega en corriente alterna, ¿sí? Entonces, las hidroeléctricas, las carboneras, todo generan tema de corriente alterna. Se transporta a través de líneas de 13.000 voltios, de 26.000 voltios, las de alta, pasan por transformadores, llegan a subestaciones. Ah, eso está aquí en este, venga, se los muestro de una vez para contextualizar. Está aquí en este material. Acá. Entonces, fíjense. La central, en este caso, es la hidroeléctrica o la carbonera que hay en Paipa o la fuente ¿cómo se dice? La granja de celdas fotovoltaicas que están instalando o bueno, de donde yo quiera generar energía, pasa en 22.000 kilovoltios a un transformador. Este transformador pasa
a las tensiones de alta, que si ustedes van en carretera y ven esta forma de estructura que es súper alta, tiene que ir como a 15, 20 metros de altura, tiene que ir muy alto 18 porque metros. 18 metros, correcto, porque es demasiado voltaje y es bastante peligroso, debe ir muy alto. Luego aquí llega a otro, aquí dice transformador, pero es una subestación. Esa subestación lo que me hace es transformar de 220 kilovoltiamperios, o no, sí, son kilovoltiamperios, a una línea más bajita, que pueden ser 13.800 o en este caso el ejemplo nos da 66.000, pero creo que eso no aplica para aquí, para Colombia. Aquí la Colombia transformación aplica que a se hace, 13.200 voltios. sí, a 13.200 y luego pasa después de esa subestación a 120 voltios, que es el estándar para aquí, para Colombia. En Europa y en algunos lados, creo que en Estados Unidos, ellos trabajan con 220 voltios. Pero aquí en Colombia se trabaja con 10, con 110, 120. Ahora bien, hay un tema, hay como tópico también aparte. La mayoría de corriente eléctrica generada para el país, para Colombia, es generada por carbón. Hidroeléctricas. Las hidroeléctricas tienen un porcentaje alto, pero de momento lo que más se genera es con carbón. Entonces, fíjense que aquí en Colombia están llegando los carros estos Tesla, que son eléctricos, que son supuestamente ecológicos. También están llegando estos carros híbridos de Ford y de todas las marcas comerciales que usan electricidad para moverse, ¿sí? Pero hasta que nos tengamos una red eléctrica completamente generada por energías no tan sucias, o sea, hagan el símil, si yo quemo carbón es muy diferente a generar energía por una hidroeléctrica o en este caso eh, la otra forma de generar energías de una manera no tan sucia es con centrales nucleares, como ven en Los Simpson. Homero trabaja en una de esas centrales de producción de energía. Esa es la forma de generar energía a través de reacciones nucleares, que es acelerar un protón y chocarlo contra un átomo, y eso genera una reacción en cadena que acelera otros átomos y otros átomos y hace una reacción nuclear, y a partir de eso se genera unas altísimas temperaturas. Con esas altísimas temperaturas se genera energía y eso va a la red eléctrica, digamos, de los Estados Unidos o los que tienen producción de energía nuclear. Pero mientras haya carbón, pues nuestra energía no va a ser producida de manera tan limpia. Entonces, esos vehículos que son eléctricos, pues finalmente lo que hacen es, de una manera u otra, cambiar el lugar de donde se quema el petróleo o el carbón. ¿Sí? Sigue la misma contaminación. Correcto, ese es el tema. Solo que ahora ya no estoy contaminando desde el carro, sino estoy contaminando desde la central que está quemando el carbón. Lo bueno es que se está trabajando mucho en ese tema y ya se están implementando granjas solares, se está trabajando, digamos, más en generar hidroeléctricas. El tema de energía nuclear sí aquí en Colombia ha sido bastante resistentes, pero pues quizás en un futuro. Listo. Entonces eso es el tema de la energía alterna y la energía directa. La mayoría de dispositivos funcionan con energía directa y lo que llega al toma, lo que llega a la toma corriente es energía alterna.
¿Por qué? Porque es mucho más barato transportarla y se lleva muchos años trabajando así. Aquí ya les respondí varias de esas preguntas. Ejercicio 2, circuitos mixtos. Entonces, vale, vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio de acá, para que tengan una guía. Entonces, fíjense lo que yo les decía anteriormente. Debo ver qué resistencias están claramente en paralelo o qué resistencias están claramente en serie. Estas yo las veo y digo, no veo claramente ningún paralelo ni ningún serie, sinceramente, de estas de acá. Entonces, yo no empiezo a trabajar por acá. Aquí que veo, yo aquí veo claramente un serie y aquí que veo claramente un paralelo. Entonces puedo arrancar por cualquiera de los dos, o por este o por este. Si quiero arrancar por acá, hago el paralelo entre estas dos, dejo esa resistencia equivalente, hago el serie entre estas y luego hago el paralelo con la resistencia equivalente que hay entre esas dos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la... Uy, espérenme un segundo que están tocando la puerta. Regálenme un segundito, ya vuelvo. Listo. Perdón ahí por las interrupciones. Entonces, en el próximo CIPAS desarrollamos bien unos ejercicios de estos. Aquí les estoy dando la guía para que puedan ir trabajando. Entonces, serie entre esta y esta, ¿qué hago? Lo sumo, ¿sí? Sumo esta con esta y luego hago paralelo entre estas dos. Ese paralelo, vuelvo y le hago paralelo con la resistencia que tengo de esta suma. Ustedes preguntarán por qué no puedo hacer paralelo entre estas tres. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí está cerrado el circuito de manera diferente. O sea, hay paralelo entre estas dos, pero no hay paralelo con esta de acá. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es sumar acá esta resistencia equivalente, sumarla con el paralelo ya hallado de esta, ya me queda una resistencia diferente. ¿Listo? Ahora, esa resistencia que me da acá sí está claramente en paralelo con esta de aquí. ¿Listo? Y fíjense que yo esto lo puedo redibujar. O sea, esta resistencia de acá es lo mismo que si yo la conectara desde aquí este nodo, ¿sí? Si estuviera esta resistencia de 15 kilo ohmios, estuviera conectada aquí.
Y al estar conectada así, aquí, sí veo que claramente hay un paralelo entre, oh, mejor rayar, entre estas tres. ¿Listo? A ese sí le puedo hallar paralelo a las tres. Entonces, resistencia, sumo acá. Resistencia equivalente entre estas dos. Paralelo entre la suma que me dio aquí y esta de acá. Ese equivalente le hago paralelo con estas dos de acá. Listo, ya tengo el circuito. Mi resistencia equivalente va aquí. Listo, de este paralelo de estas tres. En estas. Y cuando tengo ya mi circuito reducido, pues yo veo que hay un serie entre estas tres resistencias. ¿Qué hago? La sumo. Sumo R1, sumo la resistencia equivalente que es lo que yo traigo desde aquí atrás y sumo 250. Y ahí sí me va a dar mi resistencia equivalente para este circuito. ¿Listo? Listo por ahí. Entonces, digamos cómo puedo operar. Entonces yo busco los que son claros paralelos. Este es claro paralelo, este es un claro paralelo y este es paralelo con este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago este paralelo, luego paralelo con esta de aquí y es que no sé, en el próximo CIPAS realizamos un ejercicio bien detallado, es que ya nos quedamos sin tiempo, pero les estoy dando como una guía para que puedan seguir avanzando. Entonces, paralelo acá, paralelo esta con esta. Aquí hay otro paralelo. Al hacer este paralelo, ya me queda un serie este con la resistencia equivalente que me da aquí. ¿Listo? Al hacer ese serie me queda en paralelo con este de acá. Ah, mentiras, con las dos siguientes. Me quedan paralelo estas tres. ¿Listo? Y al hacer ese paralelo me queda en serie con esta de acá. Y ya yo hallo mi resistencia equivalente. ¿Listo? Listo por ahí. El resto de ejercicios los miramos. Vamos a mirarlo, pero en el próximo CIPAS porque ya nos quedamos como sin tiempo. Este de leyes de Kirchhoff, bueno, les voy, para los que vayan quizás un poquito adelantados, les voy a dar una guía básica de cómo es. Entonces, la ley de Kirchhoff es que yo puedo analizar un circuito bajo dos métodos, el que yo quiera. El método de mallas, o sea, analizarlo por corrientes, o el método de nodos, o sea, analizarlo por voltajes. ¿Listo? Entonces me dice que el estudiante 1 debe analizar esto por el método de qué. El estudiante debe comentar el método que le parece más fácil. Ah, bueno, el que yo quiera. Entonces, ¿qué hago yo acá? Planteo ecuaciones según los nodos que tengo. Digamos, este es mi nodo. Y las corrientes pues tienen una dirección. Yo planteo ecuaciones según este nodo que tengo y la ley de Ohm que acabamos de ver hace un poquito atrás. Quizás esto es un poco confuso para ustedes, pero lo vamos a aclarar en los próximos IPAs. Entonces, ¿cómo planteo yo de mi ecuación de nodos? Fíjense que
hay unas corrientes que salen que es IB y C y una corriente que entra que es IA, ¿sí? Entonces, yo tengo que, bajo mis ecuaciones de Ohm, mis ecuaciones de la ley de Ohm, tengo que el voltaje es V sobre I. Y yo planteo basado en eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser IA? IA es la corriente que hay en este nodo, o sea, BB, dividido, o cuál es la corriente. Corriente es B sobre R. ¿Sí? Tenemos BB. Uy, no puedo escribir. La corriente que me va a pasar por acá, o IA, va a ser igual a BB sobre 4 kiloohmios. No sé si ustedes ya hayan visto álgebra, sistemas de ecuaciones de 2 por 2 y de 3 por 3. Si no, no pasa nada. Igual les voy a explicar en los próximos IPAs que vienen. Entonces ahí voy a tener ya mi primera incógnita que va a ser BB. ¿Listo? Tengo mi corriente de entrada. Es que siento que los voy es como a confundir un poquito más. Entonces, miremos si por aquí hay una explicación más clara de corrientes de mallas. Ah, no. Voltajes de nodos. Yo lo que hago es plantear ecuaciones de 2 por 2 o de 3 por 3 teniendo como incógnitas mis voltajes o mis corrientes. Y luego lo que hago es plantear esas ecuaciones y desarrollar sistemas de 2 por 2 o de 3 por 3. A ver si este nos sirve de ejemplo quizás. No. Bueno, vamos a darle un poquito de zoom. Uy, perdón que me pasé del tiempo. Pero bueno, los que tengan quizás alguna cosa, algún compromiso, pueden salir y no pasa nada. Yo esto lo dejo explicado y después les comparto igual la grabación. Entonces, fíjense qué hago yo. Yo lo que hago es nombrar mis nodos. Aquí le pongo BB, a este nodo le pongo BA y a este nodo le pongo BC. ¿Cuál es mi objetivo? Hallar el voltaje que hay en cada uno de esos nodos. BA, digamos, para este caso, yo tengo una fuente conectada directamente, yo sé que son 75 voltios. BB, entonces aquí sí tengo que plantear ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo planteo esas ecuaciones? Con corrientes. Entonces, la corriente es V sobre R. El voltaje que pasa por en esta dirección va a ser BA menos BB sobre la resistencia. La que sube va a ser BB dividido en 50 ohmios. ¿Por qué es negativo? Porque tiene dirección hacia arriba. Entonces, todo lo que entra es negativo. Fíjense que BB en este caso es negativo. Aquí BB también es negativo porque la flecha, como yo lo estoy analizando, me dice que entra al nodo.
Si esta flecha fuera en la otra dirección, pues mi voltaje BB sería positivo. ¿Listo? Ahora, el voltaje, la corriente que hay sobre esta resistencia va a ser igual a BC menos BB, que es esta, dividido en los 10 ohmios que tenemos acá. Y ahí con esto yo planteo ecuaciones de nodo, ¿sí? Todo lo que entra lo puedo igualar a cero. Entonces, ¿qué hago? Planteo mi ecuación. BA menos BB dividido en 25 más BC menos BB dividido en 10 menos BB sobre 50 es igual a cero. ¿Por qué? Porque si yo sumo y resto todas las corrientes que me entran y me salen de un nodo, me va a dar cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todo circuito tiene que estar equilibrado. Todo circuito eléctrico, sea el de la casa, sea el de la instalación, sea el de la industria, todo circuito está equilibrado. Y si yo lo analizo sobre los nodos, puedo plantear esas ecuaciones que me dan que son iguales a cero. Esto para los que ya le estén trabajando a este punto, como les digo, vamos a hacer un CIPAS explicando bien cómo es este tema de los nodos y de las mallas y ustedes seleccionan el método que más les guste. ¿Cómo es el método de mallas? Corrientes de mallas. Este está bonito. Aquí yo ya no analizo sobre los nodos, sino digo que en cada una de mis secciones de circuitos va a correr una corriente. Acuérdense que la corriente en serie es la misma para todos los circuitos. Entonces, yo aquí voy a tener una corriente que digamos y uno para este sí va a ser directamente relacionada con I1, pero para esta resistencia sí voy a tener una mezcla entre I1 y I2, ¿sí? Y para esta voy a tener una mezcla entre I2 e I3, ¿listo? Pero básicamente lo que hay que hacer es lo mismo. Entonces aquí yo ya no estoy trabajando con voltajes, con BB, con BC, con BA, sino con I1, con I2 y con I3, o I sub A, o I sub B, o I sub C. Entonces según como a mí me guste más o como me queda a mí más fácil, yo trabajo con él para desarrollar un circuito con corrientes o con voltajes, con corrientes de nodos, digo, voltajes de nodos o corrientes de mallas. Ahora bien, ¿para qué se hace toda esta vaina? Esto se hace para saber cuánta corriente me corre por un dispositivo. O sea, cuánta corriente me está pasando por esta resistencia. Que en términos prácticos, ¿qué puede ser? O una banda transportadora, un bombillo, un dispositivo, un horno microondas, un lo que sea que yo esté conectado. Entonces yo quiero saber cuánta corriente o cuánto voltaje me está entrando en este dispositivo. Cuando tengo en las instalaciones eléctricas de la casa, pues casi todas las instalaciones están en paralelo, por tanto, en todos los nodos el voltaje en paralelo es el mismo, entonces va a haber 120 voltios, que es lo que me llega a mí por el toma de la corriente eléctrica. Pero las corrientes que me consume cada dispositivo sí varían, sí son diferentes. Entonces la idea de desarrollar estos circuitos es para saber exactamente o cuánto voltaje o cuánta corriente me consumen lo que yo tengo conectado a un circuito. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta ahí por el CIPAS de hoy. ¿Diligenciaron la asistencia? Yo creo que sí, los que están aquí, los que se fueron mal. Vuelvo a pegar la asistencia por si alguno no la diligenció.
Nuevamente les recuerdo que Doctor, ¿me puede recordar el nombre de la tipa, por favor? el nombre del CIPAS es CIPAS de Apoyo Física Electrónica, se llama. Gracias, doctor. ¿Listo? Cacharrele, háganle a los ejercicios hasta donde prueban y traigan dudas para el siguiente CIPAS. Si tienen preguntas, pues es mucho mejor porque les va a aclarar, les va a quedar mucho más claro el tema. Esto de los corrientes de mallas y corrientes de nodos sí requiere de como una clase completa para explicarlo. Y vayan adelantando el de las resistencias. ¿Listo? Bueno, hasta aquí el CIPAS. Les agradezco la asistencia. Les estaré compartiendo la grabación dentro de poco. Y nada, gracias y que Dios los bendiga y esperamos los que estén conmigo en el laboratorio nos vemos por ahí presencialmente. ¿Listo? Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, bueno, Gracias, doctor. Bueno. Buenas noches, hasta luego.